por venir, por participar. Y a continuación les voy a leer las personas que van a presentar y sus exposiciones. Entonces, en primer lugar, va a presentar nuestro terapeuta ocupacional, Rodolfo Morrison, que es magíster y doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca y profesor asistente del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de nuestra escuela, que nos va a presentar el tema de la filosofía pragmatista en la terapia ocupacional de Eleanor Clark Slade. ¿Sí? ¿Está bien pronunciado? Yeah. Y posteriormente vamos a tener la presentación de las terapeutas ocupacionales Liliana Araya, Josefina del Valle, Catherine Silva y Vivian Vidal, también en compañía de Rodolfo Morrison, que nos presentan Apartheid ocupacional y derechos humanos, narrativas de parejas del mismo sexo en torno al ejercicio de la homoparentalidad en Chile. Y por último, a nuestras compañeras estudiantes, Almendra Herrera y Viviana Yandia, que nos van a presentar el tema. Rodolfo, o sea, estoy un poco nervioso, pero que también están en conjunto con Rodolfo Morrison, que nos van a presentar el tema Mujeres migradas en Chile, experiencias y ocupaciones desde la interseccionalidad feminista. Entonces vamos a partir con Rodolfo, por favor. De aquí, te voy a poner los 7 minutos. Pero espérate, no, bueno, no, pero tú me avisas. Yo presiono aquí. Yo la traje de mi tesis aquí. Hay una copia también en la biblioteca y también lo pueden encontrar por internet, pero la traje así por si la quieren ojear. Pero bueno. Ya, dale, vamos. Ok, bueno. Buenas tardes. Voy a hacer una presentación de mi tesis breve en 7 minutos. Un calor, así que vamos a ver cómo sale. Mi tesis se titula La filosofía pragmatista en la terapia ocupacional de Eleanor Clark Slade, epistemología e historia de los estudios feministas de la ciencia. Un nombre muy largo, porque es una tesis que integra diferentes aspectos, ¿no? Diferentes elementos teóricos. Entonces, voy a explicar básicamente cuáles son los antecedentes que dan cuerpo a la tesis y luego voy a hablar de algunos resultados. ¿Okay? Entonces, una primera cuestión que es importante es contarles cómo fue que yo llegué a este tema, ¿ya? A mí desde el pregrado siempre me gustó la epistemología como un área relevante dentro del ámbito de la terapia ocupacional. Para mí era una cuestión que resultaba importante y en la carrera pues yo sentía que no se le daba tanto énfasis, a pesar de que sí teníamos un curso, ¿no? de un semestre donde veíamos algunos aspectos epistemológicos, pero no necesariamente vinculados a la teoría. Entonces siempre fue una necesidad para mí. Y por eso, bueno, postulé a beca Chile en el año 2010 y me fui a España a hacer un máster de filosofía de la ciencia. Y en ese máster tuve dos cursos, dos asignaturas que para mí fueron tremendamente importantes. Una tuvo relación con, se llamaba Ciencia, Tecnología y Género, que era una asignatura que hacía todo el correlato de la construcción feminista y la crítica feminista a la historia de la ciencia más tradicional. Y por otro lado, otro curso que se llamaba La tradición pragmatista en la filosofía de la ciencia, ¿no? Que era un curso que en realidad no sabía muy bien de qué trataba. Leí un poco algunos elementos teóricos de descripción del curso, me llamó la atención, pero no sabía muy bien de qué se trataba. Este era mucho más claro, ¿no? Ciencia, tecnología y género, básicamente una de las áreas en las cuales hice el trabajo final de este curso, tenía que ver con el rescate de una serie de mujeres escasamente reconocidas en el mundo del ámbito de la ciencia, ¿no? Y me enfoqué principalmente en el ámbito de la terapia ocupacional. Y mi trabajo final de este curso, bueno, y que después va a ser el trabajo final del máster, tenía que ver con rescatar la figura de Eleanor Clark Slade y Susan Tracy como dos terapeutas pioneras, ¿no? El desarrollo de la teoría. Y por otro lado, este otro curso para mí fue toda una sorpresa, porque yo veía que hacía una crítica a la mirada tradicional de ciencia, y me acuerdo que la primera clase, la profesora comenzaba a hablar, bueno, de la mirada holística, la importancia de no separar la mente y el cuerpo, la importancia de entender la subjetividad como un elemento central, entendiendo la subjetividad como la percepción individual de cada persona, ¿no? Y yo dije, esta filósofa está hablando un poco como terapeuta, ¿no? Esa era mi sensación, y empecé a profundizar un poco más sobre la filosofía pragmatista, y mi primera sorpresa fue que entre fines del siglo XIX, principios del siglo XX,
esta filosofía había estado presente y coincidía con los puntos de desarrollo de la terapia ocupacional. Entonces yo dije, esto no puede ser coincidencia. Claramente tiene que haber un correlato en este discurso, ¿no?, desde el pragmatismo y esta forma de entender a la terapia ocupacional. Y entonces, pues la tesina, que es el trabajo final del máster, consistió en tomar, yo había trabajado en Slate y Tracy, pero en realidad preferí orientarme más a Slate porque encontré más documentos, encontré más interesante su historia, y comencé a integrar estos elementos de la filosofía pragmatista, ¿no?, dentro de la mirada, ¿no?, de la terapia ocupacional. Gracias. Entonces, básicamente me preguntaba si que existía alguna relación entre estas dos. Yo intuía que sí, pero no sabía qué tanto había, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeras preguntas que guió la construcción de la tesis, una pregunta muy inicial, si existía una relación finalmente entre Slate y el pragmatismo, como parte fundante de la teoría. Entonces, ¿qué fui descubriendo? Antes de construir la tesis, bueno, ustedes saben, un proyecto de tesis que tiene que ver con la definición del problema y parece que hacer una revisión. Entonces, en esta revisión, primero me di cuenta que había un tema central que tenía que ver con el androcentrismo. El androcentrismo tiene que ver con la figura predominante de los hombres en el contar una historia, ¿no? Y me di cuenta que los textos de Theo que revisé, pues salían algunas mujeres, salía mencionada Slate, salía mencionada Tracy y otras más, pero todo giraba en torno principalmente a Meyer, a Danton, a Barton, ¿no?, a los varones que habían fundado la disciplina. Entonces ahí había una primera cuestión. Otro segundo punto, comencé a investigar y descubrir varios textos, bueno, no varios textos en ese momento, a lo mejor encontré 3 textos que hablaban sobre las relaciones del pragmatismo y la terapia ocupacional. Comenzaban a decir que efectivamente en la primera escuela de ateo en Chicago se juntaron muchos de estos primeros pragmatistas y las que iban a ser las primeras terapeutas ocupacionales, lo cual me pareció súper interesante y un tema que por supuesto quería investigar. Luego otro antecedente tenía que ver con que en general en los textos que encontraba de la terapia ocupacional no había fuertemente reflexiones epistemológicas, ¿no?, respecto a los elementos más fundacionales, y me preguntaba si eso tenía algo que ver a lo mejor con este problema de la crisis de identidad que se habló, ¿no?, a mediados del siglo XX. Entonces, bueno, eso también tenía que ver con reflexiones sobre la terapia ocupacional y las tensiones que esto puede dar en términos de técnica y profesión, ¿no?, como técnica y profesión. Entonces mi pregunta fue, ¿qué pasa si miramos desde la perspectiva feminista? ¿Puede existir alguna relación entre las primeras mujeres del ateo, que luego me voy a centrar en Slate, pero mi pregunta inicial era más general, y la falta de reconocimiento de la filosofía pragmatista en la historia del ateo? Es decir, que la mirada sea centrada en una perspectiva androcéntrica que invisibiliza a las mujeres, ¿tiene que ver con que el pragmatismo no fue tan reconocido en la historia del ateo? Esa era mi pregunta. Bueno, la respuesta es que sí, tiene que ver con eso, ¿no? Y los resultados de la tesis, básicamente, bueno, los más metodológicos, que a lo mejor después me pueden preguntar de esto, para ir a lo siguiente. Efectivamente, hay una idea central que tiene que ver con que el androcentrismo lo que hizo fue olvidar las historias de muchas mujeres que tomaron esta filosofía pragmatista en la historia de la terapia ocupacional. Y como el androcentrismo invisibilizó a estas mujeres, lo que pasó también es que el pragmatismo también se invisibilizó. Y pasó, de cierta manera, un poco desapercibido, ¿no?, en el contexto de la formación profesional. Entonces, mi tesis lo que hace es hacer un rescate de esta filosofía pragmatista, describir el pragmatismo, ¿no?, y además contar la historia de estas mujeres olvidadas en el mundo de la terapia ocupacional, la historia de la y ya se me acabó el tiempo, así que la siguiente, que les quiero darle una primicia. Dale, la siguiente. ¿La anterior? No. Ya, que yo el año pasado postulé a un fondo, bueno, ya era el segundo año que postulaba, el primero no lo gané y el segundo sí, con la editorial universitaria, y hoy día me confirmaron que ya está casi todo listo para el lanzamiento del libro. Que es un libro que recoge precisamente esta primera parte de la tesis, que es sobre el pragmatismo, ¿ya? Sobre la historia del pragmatismo, y bueno, pienso más adelante hacer otro sobre la historia de las mujeres del ateo, pero este primer texto, que diría que podemos lanzarlo antes del fin de año, recoge precisamente estos elementos contextuales, ¿no?, del pragmatismo en la historia. Así que eso sería. Muchísimas gracias. Y
ahora vamos a ver la presentación de la Lilian Araya, que va a representar a todo su equipo de trabajo con el tema Apartheid, ocupacional y derechos humanos, narrativas de parejas del mismo sexo en torno al ejercicio de la homoparentalidad en Chile. Súper. ¿Cómo lo logro? Bueno, ya presentó el título, no voy a dar tiempo en eso. Este estudio lo realizamos con el equipo en el año 2016 con el objetivo de obtener hacer nuestro seminario y obtener nuestro grado de terapeutas ocupacionales. Voy a comenzar con una contextualización. Desde la Organización de las Naciones Unidas se plantea la Declaración de los Derechos Humanos. Todos conocemos los derechos. Dentro de su foco principal pone el derecho a que toda persona tiene el derecho a casarse y fundar una familia. ¿Qué pasa en el caso de nuestra legislación, en el caso más local? La ley de matrimonio civil plantea que un hombre y una mujer se unen indisolublemente con fines procreativos y que el Código Civil plantea que la familia es la base de la sociedad y que la familia tiene la base el matrimonio, o sea, la relación entre matrimonio heterosexual y familia es directa. ¿Qué es familia? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es familia? La familia puede ser mi familia, mi papá, mi mamá, mi pololo, mis hermanos. Son amplias las formas que uno puede conceptualizar familia. Entonces nosotros quisimos buscar un concepto que fuese lo más inclusivo posible. Y encontramos el concepto de diversidad familiar, que plantea y valida que el surgimiento de familias que rompen con este patrón de familia tradicional nuclear, compuesta por padre y madre heterosexual con hijos biológicos, ya no existe y que el surgimiento de estas familias, por ejemplo las de familias tipo homoparental, deben respetarse y no discriminarse. A pesar de todos los intentos que han habido desde las convenciones internacionales para que no haya discriminación a los distintos tipos de familias, la vulneración hacia personas LGTBI se ha mantenido a lo largo de nuestra historia, y es por eso que en el año 2006 se plantean los principios de Yogyakarta, que en su artículo 24 define que toda persona, independiente de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a formar una familia y que el Estado tiene la responsabilidad de protegerla y no discriminarla. No podemos olvidar lo importante que han tenido el rol los movimientos y organizaciones LGTBI durante toda nuestra historia y principalmente ahora, donde el tema se ha vuelto muy controversial, en su lucha por emancipar y luchar por obtener los derechos que les corresponde como personas en una sociedad determinada. Entonces, esa es la contextualización ya más política y cultural. ¿Qué pasa desde la ciencia de la ocupación? Nosotras sabemos, y creo que la mayoría de ustedes saben, que la vida humana y ocupacional está estrechamente relacionada con el bienestar. Y también es muy importante conocer cuáles son los significados y las narrativas que construimos nosotros en torno a nuestra cotidianidad y en torno a nuestros proyectos de vida. Y es ahí donde nosotros focalizamos el estudio. Entendemos que la ocupación es parte de un ser en el hoy, del hacer, de ocuparme y en el de llegar a ser en un futuro. Siguiente. La problemática que identificamos es que existe una restricción en el ejercicio de la parentalidad para parejas del mismo sexo, entendiendo que la parentalidad es un derecho que ya está más que conversado y ratificado por nuestro país y que además desde nuestra mirada es una ocupación significativa. Por lo cual, esta restricción, al ser una negación desde las fuerzas políticas y legislativas de nuestro país, pasa a ser un contexto de apartheid. Y este contexto de apartheid, sin lugar a duda, va a afectar el bienestar y la salud de los individuos que están restringidos en este ejercicio y en esta participación ocupacional. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de nuestro estudio? El objetivo es conocer los significados que dos parejas del mismo sexo expresan en relación a la experiencia de restricción ocupacional en el ejercicio de la homoparentalidad en Chile. Lo hicimos mediante un método biográfico narrativo. Nuestra unidad de análisis fueron los relatos de vida y obtuvimos estos relatos mediante una técnica de entrevista semi-estructurada en profundidad. La muestra fue dos parejas de igual sexo, una de hombres y otra de mujer, entre 30 y 40 años, con estudios superiores completos. Siguiente. Los resultados. Fueron cuatro grandes resultados. Primero, historia de la pareja. Ambas parejas percibieron discriminación en distintos espacios de participación ocupacional.
tanto la familiar, la laboral y la social. Sí. En torno a los significados que construyen en torno a la homoparentalidad, consideran ambas parejas que es un proyecto de vida importantísimo. Para los hombres, particularmente como un proyecto de pareja, y en el caso de las mujeres, una plantea que puede ser un proyecto tanto individual y la otra lo visualiza como un proyecto exclusivamente con una pareja del mismo sexo a su lado. La vulnerabilidad es también un espacio de incertidumbre constante, el hecho de que la necesidad de un tercero para poder obtener este proyecto de vida no se sienten protegidas legalmente, entonces existe constantemente el riesgo de que esa persona pueda demandar parentalidad en un futuro. El sentido de trascendencia también es un significado muy importante en la homoparentalidad. El entregar conocimientos y creencias a un otro basado en la diversidad, la inclusión y el respeto también lo hace ser también muy significativo. Y por último, y no menos importante, una lucha permanente. Significado asociado a la restricción del ejercicio de la homoparentalidad, vulneración de derechos. Eso se destaca, ambas parejas lo identifican. A 3 niveles. Sociocultural en la discriminación. Particularmente las mujeres visualizan una discriminación en un futuro cuando ya estén conformadas como familia homoparental y en los espacios públicos. Y en el caso de los hombres, sienten que hay una discriminación en el presente en que constantemente deben validar su capacidad de cuidar a un otro. Siguiente. A nivel legislativo están disconformes con lo que plantea el Acuerdo de Unión Civil, ya que no garantiza derechos familiares. La ley de adopción se descartó de manera inmediata, ya que no permite legalmente la adopción conjunta de parejas de igual sexo. Y este punto también se destacó en ambas parejas, que sienten que las personas piensan que están pidiendo privilegios en vez de derechos. En el caso del nivel socioeconómico, los costos altos asociados a poder alcanzar la parentalidad mediante esos procedimientos y se sienten excluidos de los programas gubernamentales y de apoyo. Sí, bien. El activismo, que es el cuarto resultado, es un proyecto de lucha permanente. Sienten que tienen el deber de transformar y de hacerse protagonistas de ese cambio utilizando 3 esferas: la educación, derribando prejuicios, visibilizando su historia y organizándose y teniendo alianzas con diversos sectores políticos y sociales. Ya, la discusión. ¿Qué nos preguntamos después de todos estos resultados? Ya. ¿Cuánto influye el hecho de que haya sido una pareja con estudios superiores completos? El nivel de profundización y de problematización de los temas es distinto si lo hubiéramos hablado con una persona que no tiene estudios superiores, por ejemplo. ¿Por qué se vulneran los derechos de las personas LGTBI? También es una ¿por qué? Y tenemos 3 respuestas. Orden sexual. Existe un orden sexual que distribuye de manera desigual derechos y privilegios, y el predominante es el heterosexual. La heteronorma reduce la sexualidad a fines procreativos y a conformación de familias tradicionales, lo cual la homoparentalidad rompe. Desde una perspectiva sociohistórica, existe una constitución política que está hecha en dictadura, que es liberal en lo económico y conservador en lo social, y está estrechamente ligada con cánones morales e intelectuales que no solamente afectan lo público, sino también lo privado, nos afectan nuestras familias, en nuestros cuerpos y en nuestras cotidianidades. Y por último, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros como terapeutas ocupacionales para alcanzar la justicia social? Visibilizar las implicancias que tiene la restricción y el apartheid en las personas, intervenir desde un enfoque de derechos, tener una práctica desde un vínculo comprometido y realizar acciones concretas, como por ejemplo encuentros comunitarios, grupos de apoyo y participación en colectivos. Muchas gracias. A Almendra Herrera y a la Vivian Díaz a presentar el último tema del día de hoy. Así que, sí, bueno, antes de que comiencen los 7 minutos queríamos mencionar que este es un proyecto es un proyecto de seminario de título, no está listo, y que es algo que comenzamos en diciembre del año pasado con una compañera más que decidió congelar sus estudios, así que no está aquí con nosotras, pero lo que les vamos a presentar es un trabajo que hicimos entre las 3. Y con nuestro tutor, por supuesto, Dale. Bueno, nuestro estudio es Mujeres Migradas en Chile, experiencias y ocupaciones desde la interseccionalidad feminista. Bueno, nosotros partimos desde como del contexto internacional de que la migración ha aumentado notablemente en el último tiempo y es un dato que también se ha replicado en nuestro país y que también se ha feminizado bastante.
Y además en Chile es como el país número 1 en Latinoamérica donde llegan las personas migrantes de Latinoamérica. En Chile, el 50% de las visas de trabajo son para personas latinoamericanas solamente. Y de ese 50%, un 80% tienen la visa definitiva. Es decir, que un 20% en que no sabemos en qué condiciones están, porque no tienen los accesos asegurados. Por lo tanto, hay irregularidad en el acceso a los servicios, salud, etc. Y además tenemos una normativa de migración con una lógica militar de seguridad nacional que tiene data de más de 40 años, que de la Constitución, y que uno ve al extranjero como alguien ajeno, peligroso, y que además no da cuenta de las características migratorias actuales que existen. Por eso nosotros nos focalizamos en el proceso de feminización de la migración. Nos interesaba esta temática, y teniendo en cuenta que la migración es un proceso que afecta física, psicológica, social y culturalmente a las personas, entonces estaría afectando a las distintas dimensiones ocupacionales. Cómo viven este proceso las mujeres y cómo es su situación de vida son cosas que como que nos preocupaban. La Fundación del Instituto de la Mujer es una fundación que apoya a las mujeres migrantes y ha arrojado diferentes estudios, premisas, como que las mujeres están en busca de mejores condiciones de vida, se integran a la fuerza laboral al país del destino, y esta integración es la que determinará la condición de vida y el acceso a derechos que tengan. Y principalmente tenían problemáticas en salud, condiciones de vivienda, educación, trabajo, y sufren de discriminación. Entonces, como a raíz de todo este contexto es que nosotras nos preguntamos, a partir desde un análisis interseccional y transaccional, que lo vamos a hablar más adelante, cómo perciben las mujeres la influencia de un nuevo contexto en su vida cotidiana, un grupo de mujeres migradas. En ese sentido, entonces, nuestra investigación tiene los siguientes objetivos. Su objetivo general es analizar desde esta perspectiva transaccional y desde la interseccionalidad las narraciones de mujeres migradas que hoy viven en Santiago de Chile. Para ello tenemos estos objetivos específicos que en general son, primero, conocer cuáles son las narraciones de estas mujeres migradas y qué significados le otorgan al proceso de migración, y luego vincular los elementos que aparezcan en estas narrativas a las perspectivas transaccional y de interseccionalidad que ya vamos a explicar ahora. Nuestro marco teórico, claro. Primero tenemos la interseccionalidad, que ya la hemos mencionado harto. Es una corriente feminista que surge en respuesta a los feminismos blancos que estaban sucediendo en Estados Unidos. Nosotras nos vamos a centrar en Patricia Hill Collins, que nos propone que la interseccionalidad responde a una intersección de opresiones, de sistemas de opresión, y que trabajan juntos al momento de producir las injusticias. Es decir, no se puede separar una sola de estas sistemas de opresión mientras están ejerciendo estos poderes de injusticia. Entonces, para organizar todas estas diferentes intersecciones, ella nos propone una matriz de dominación que propone 4 dominios de poder. El primero es el dominio estructural, luego el disciplinario, el hegemónico y el dominio interpersonal. Esta matriz de dominaciones es la que nosotras vamos a utilizar al momento de analizar nuestros resultados. Por otro lado tenemos el concepto de migradas, que no sé si se dieron cuenta que no utilizamos el concepto de migrantes o inmigrantes, sino mujeres migradas, que lo tomamos de Catherine Galash, que es una profesora de la Faxo de aquí de la universidad, y que nos habla de que la migración muchas veces suele ser producto de que en el lugar de origen hay tal deprivación ocupacional, las condiciones son tan desfavorables que prácticamente obligan a las personas a salir del país en el que están viviendo. Entonces no es lo mismo esta condición de migradas que las personas que ya tienen una oferta laboral en el país de destino o que se van con un proyecto familiar, sino que es una obligación prácticamente una obligación que les obliga a salir de ese país. Ya. Y por último, es como la vinculación ya en nuestra disciplina, que es el transaccionalismo, que, bueno, de hecho tiene un origen de la corriente filosófica pragmática de John Dewey, que era un poco lo que explicaba Rodolfo, y a nosotras nos preocupaba cómo implementar el concepto de ocupación. Para nosotras era complejo porque estábamos tratando con personas que vienen de otra cultura, de otros países, y que no estamos seguras si ellas entienden la ocupación como nosotros lo hemos estudiado, aparte de nosotros, quién entiende lo que es ocupación. Entonces nos conflictaba un poco ese aspecto. También Sandra Gallegos, por ejemplo, ella no utiliza ese concepto, sino que vida cotidiana, porque ocupación es trabajo en su país. Entonces teníamos un poquito de problemas en ese sentido. Además, y esto es lo que propone la perspectiva transaccional, nosotros hemos estudiado la ocupación como dualista persona-ocupación.
El transaccionalismo no propone eso, sino que es una interacción constante. No se puede separar, no se puede estudiar personas, no se puede estudiar ocupación. Wilcock, Yetcha, Nelson proponen que la persona es el único constructor de la ocupación, es una perspectiva individualista y que nosotros no la compartíamos tanto y que por eso decidimos irnos por el transaccionalismo para explicar los elementos que al final estarían influyendo en las mujeres migradas. La ocupación implica una transacción entre la persona y su contexto, por lo tanto, en ambientes restringidos que impiden la participación disminuyen las posibilidades de desempeñarse. Eso es como una premisa que todavía está por verse. Bueno, nosotros nos posicionamos desde un paradigma interpretativo porque nosotras vamos a interpretar lo que las mujeres nos van a mencionar a nosotros, porque nosotros no somos quienes generamos el conocimiento, sino que son ellas. Por ende, nuestra metodología es cualitativa porque nuestro interés está en la percepción y significados atribuidos significados que ellas le atribuyen a su proceso de ser migrada. Y nuestro tipo de estudio va a ser narrativo, que lo va a pasar a explicar un poquito la. Para nuestro estudio estamos utilizando, estamos conversando con 2 mujeres adultas que provienen de Latinoamérica, que manejan el español tanto hablado como escrito, porque requerimos que ellas participen activamente de nuestra investigación y que tengan la visa de permanencia definitiva o que estén en proceso de obtenerla, porque nos interesa conocer también cómo es ese proceso. El instrumento que vamos a utilizar es la entrevista Historias de Vida, la cual es una entrevista que se hace en profundidad y es abierta. Harto rato estamos conversando con las mujeres, es súper entretenido. Y los procedimientos entonces, estamos proponiendo 2 entrevistas por cada mujer, luego transcribimos cada entrevista, hacemos una redacción de la narrativa de lo que ellas nos contaron, se lo mostramos a estas mujeres, en espera de que ellas la aprueben o desaprueben, es decir, que ellas digan sí, eso fue lo que yo quise decir o no me refería a eso. Una vez aprobada esta narrativa, esa va a ser nuestra unidad de análisis. Las narrativas que obtengamos de eso es lo que analizaremos con las perspectivas que ya les hablamos, el transaccionalismo y la interseccionalidad. 0 segundos. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas a Rodolfo, a la Almendra, a la Lilian y a la Vivian. ¿Bien? Sí. Y a la Vivi que ya se va a incorporar. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera realizarles a alguno de nuestros expositores y expositoras? Sí. Dale. Lo que pasa es que al profe Rodolfo, como quería saber, porque no sé mucho del tema que hizo su tesis, entonces quería saber como por qué consideró importante en un principio como rescatar la filosofía pragmática para la práctica de la terapia. Sí, a ver, ahí puse de fondo esa promoción. ¿Cómo va a quedar grabado? Así que ya saben, amigos. Próximamente. Muestra este video y primero nos cuentan. Sí, te agradezco mucho la pregunta porque sabes que cuando yo estaba haciendo la defensa de la tesis, en la defensa había una filósofa, una psicóloga y una historiadora. Entonces mi tesis tiene la particularidad que un poco reúne esas 3 miradas, ¿no? Teóricas, bueno, además de la teoría obviamente, pero esas 3 como perspectivas. Entonces el psicólogo me hizo un análisis súper interesante de así, porque tenía formación como súper en psicología social, súper crítica, y me contaba, me decía, mira, tu tesis es muy interesante la crítica feminista, pero cuando hablas de los varones pragmatistas parece que es otra construcción teórica, otra forma diferente de abordar este elemento teórico, ¿no? Que es distinto al abordaje que tiene sobre la historia de las mujeres. Y claro, efectivamente, yo puedo estar en la tesis y veo que prácticamente son como 2 momentos y que tiene que ver con 2 momentos también míos, los cuales estaba haciendo la tesis. O sea, en un primer momento, cuando empiezo a trabajar sobre pragmatismo, no tenía tan incorporada la perspectiva feminista, cosa que fui adquiriendo con el tiempo. Entonces eso se nota mucho en la tesis. Entonces, hay un primer momento en donde yo describo a los varones pragmatistas y que después di unas lecturas también un poco sobre miradas de género, pero que claramente quedó como un primer producto que efectivamente podía integrarse con el otro de perspectivas feministas, pero preferí por temas didácticos y pedagógicos hacer la separación como en un texto. Entonces cuando está la oportunidad de organizar y postular un libro,
hice el ejercicio de armar un texto con estos varones pragmatistas, pensando en tener como un primer producto, ¿no? Y que este sería como la parte 1, ¿no? Y luego otro texto que haga una crítica también a este mismo texto, ¿no? Desde estas perspectivas más feministas y desde perspectivas que permitan hacer una relectura también de estos mismos fundamentos, ¿no? Entonces, por eso quedó un poco armado así, como en esa línea. Y fue algo que me di cuenta en ese momento, o sea, en la defensa, dije, oh, es verdad. O sea, estoy tratando de forma distinta a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y fue súper... Claro, ahí también me puse a pensar como autocrítica, que el tema del patriarcado lo tenemos súper interiorizado y es súper difícil sacarse eso, incluso haciendo una tesis de doctorado. Entonces, bueno, finalmente surgió ese primer producto y la idea es que un segundo producto también haga como una mirada crítica de eso, tomando a varias de mujeres pragmatistas que participaron en el proceso. Yo creo que sería interesante hacer como la división. Y de todos modos en el texto igual hago harta referencia a eso, como que empiezo haciendo una crítica al mismo libro en el fondo, ¿no? Como en esa línea. Pero lo que más doy énfasis es como a centrarse en el contenido de estos primeros pragmatistas, como ver pensando otras cosas, que bueno, que las chiquillas también rescatan después, ¿no? Sobre este tema del transaccionalismo, que es súper interesante también, pero ya se lo explican ustedes. Y interesante para dejar de mirar estas formas dicotómicas de la ocupación, estas miradas como... ¿Alguien tiene otra pregunta? Pero es por las chiquillas, la mente y la línea, como, porque yo al principio no entendí, bueno, todavía no me queda muy claro, ¿por qué se refieren a como la feminización de la migración? ¿A qué se refiere? O sea, no es más que en general la migración desde los inicios era un proceso masculino, como que los hombres eran los que emigraban. Y eso, como el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de las Naciones Unidas, comenzaron en algún punto a ver que las mujeres estaban aumentando considerablemente la tasa de migración. Entonces ya no era como la migración normal, era como que los hombres migraban. Ahora se estaba viendo que las mujeres también estaban migrando y eso también tiene como un trasfondo. ¿Por qué están saliendo las mujeres de su país a otro país? Como, ¿qué es lo que pasa? ¿Será casualidad? ¿Ya habrá ido, a lo mejor si han tenido pareja a otro país? Más o menos qué edades son, también tiene diferencia. Pero, o sea, no mucho más que eso. Para también es un antecedente para nosotras y determinar de por qué es importante analizar como el proceso de las mujeres también. Porque siempre se ha analizado el proceso de los hombres. Entonces, teniendo en cuenta este dato, se hace relevante preguntarnos entonces qué está pasando con las mujeres que migran, no tan solo con los hombres. ¿Otra pregunta? Ya sí, bueno. Que con relación a los conceptos que ustedes pudieron de transacción, no sé qué, excepcional. Y el otro, que nunca los había escuchado, ¿cómo ustedes los descubrieron o cómo llegaron a ellos? Ya, es que o sea, íbamos cuestionándonos ciertas cosas, como por ejemplo yo dije en la presentación que la ocupación era un poquito conflictiva para nosotros porque no sabíamos si era el mejor concepto, y cuando estábamos en tutoría expusimos esta preocupación y Rodolfo les dijo, pero hay una solución. Y nos dijo que existía el transaccionalismo y que lo investigáramos. Y está solo en inglés en todas partes, así que creo que lo leer. Entonces ahí empezamos a investigar y sí nos empezó a hacer sentido. También empezamos a tener discusiones teóricas acerca del transaccionalismo para entenderlo un poquito más, porque es difícil, porque viene de una corriente filosófica y yo hasta ahora me cuesta un poquito explicarlo. Ahora voy a explicar. O sea, tiene que ver con esta dualidad de persona-ocupación. Es como el típico PAO, persona-ambiente-ocupación, y se analiza todo por separado. Y si uno lee las frases de los fundadores como de la terapia ocupacional o del concepto de ocupación, todas radican en que la persona es quien ejerce la ocupación, que la persona tiene estructura física, tiene una psiquis tal que permite ejecutar la acción.
Entonces, la persona es el centro, es muy individualista esa perspectiva. Y nosotras creíamos que el proceso migratorio es un proceso que tiene tantos factores consigo que no puede ser que una persona sea como la dadora de la ocupación al final. Entonces, de hecho, nos empezamos a cuestionar qué era la migración. ¿Era una ocupación? ¿Era un proceso? Desde esta perspectiva. Porque la transacción, o sea, el transaccionalismo se basa en la transacción constante entre la persona y la ocupación, la persona y el lugar donde está, viceversa, el lugar, ocupación, porque todo modula un todo. Por ejemplo, había un texto de Virginia Vicky que decía que la ocupación se configuraba según como el contexto social en el que estaba, era muy social. Entonces ya va en contra de lo que está como plasmado de lo que es ocupación. ¿Y por qué le decía? Porque había una señora que ella había entrevistado, que había estado un poco con ella y que ella hacía una actividad que era bordado y la gente le decía que ella bordaba muy bien. Entonces ella de a poco empezó a crecer dentro de ese contexto y empezó a sentirse como una bordadora y como que esa empezó a ser su ocupación principal y luego empezó a configurar toda como sus aspectos de vida en torno a eso. Su casa la acondicionó para hacer talleres de bordado. Entonces ella decía que no era que ella dijo, voy a ser bordadora y va a ser mi principal ocupación y me encanta y no sé qué, sino que fue el contexto el que le fue permitiendo a ella apoderarse como de eso. En el fondo, el transaccionalismo nos permite hacer el vínculo con la disciplina, que para nosotras era un poco difícil porque de repente estábamos lejos de la disciplina cuando nos planteamos el estudio. Y con el transaccionalismo, que nos propone que hay una constante transacción, tratando de olvidarnos de que cuando sacamos plata le llamamos transacción, sino de que es una interacción bidireccional y constante entre las personas y el contexto de la cual surge una ocupación y que es indivisible al momento de estudiarlo. Entonces, no se puede estudiar cierta ocupación sin tener en cuenta el contexto en el que está pasando. Y no podemos nunca asumir que ese contexto no influye, porque para nosotras, sin conocer el transaccionalismo y sin reflexionar todo esto, era evidente que con el contexto de la inmigración las ocupaciones cambian. Entonces, ¿cómo eso lo ponemos sin como ser tan dicotómicas o sin ser tan como causa-efecto? Encontramos esta corriente que nos servía para llegar a comprenderlo de una manera como más global. Y que se vincula totalmente con la interseccionalidad, que también es un análisis que se hace que hay diferentes secciones que son como los sistemas de opresión que influyen en que una persona sea oprimida. Entonces, y viceversa. Entonces no, como que se relaciona intrínsecamente interseccionalmente. Es que son tantos factores que uno analiza que uno no puede separarlos, es todo un todo, todo influye en un todo. Nos fuimos encontrando que sentíamos que había demasiadas cosas que no íbamos a ser capaces de abarcarlas en un seminario libre, en una tesis. Entonces, con la interseccionalidad también se nos abre esa oportunidad de decir, ok, lo podemos organizar en esta matriz de dominación que nos presenta Phil Collins. ¿Por qué? Porque ser mujer también. Porque nos dimos cuenta que para ser mujer y ser migrante no es lo mismo que ser hombre y ser migrante, y no es lo mismo que solo ser migrante o no es lo mismo que solo ser mujer. No es lo mismo ser latinoamericana migrante que ser europea migrante. Y eso, desde ahí sale la fundación un poco de la interseccionalidad, que era lo que decía la Vivi de claro, que nace con el feminismo. A raíz como de los feminismos blancos que en Estados Unidos intentan conseguir el derecho a voto de las mujeres y que estas mujeres dicen, ¿a quién estáis representando con tus feminismos? Y yo todavía tengo baños especiales para mujeres negras, todavía tengo... ¿De qué me estáis hablando con el voto? ¿Cachai? Y surgen como en respuesta a eso a decir, vale, pero tu lucha feminista, acláralo, está defendiendo los derechos de las mujeres blancas, porque las mujeres negras todavía ni siquiera se nos considera como en su grupo mujeres, o sea, todavía nos intersecta más de un sistema de opresión al mismo tiempo. A raíz de eso nace esta corriente y nosotros la tomamos porque, bueno, nos pasa súper bien porque son mujeres inmigrantes las que queremos, y bueno, de Latinoamérica, ¿no? Eso es súper importante, no son europeas las personas que queremos trabajar. Y vamos súper. Va a estar súper.
Ahí vamos a estar. ¿Queda más claro? Bueno, Sí, bibliografía de eso hay en todos lados. Excepto el transicionalismo que está en... Claro, no sé si la podemos compartir esa, si es medio privada. ¿Qué cosa? ¿El texto? Sí, Claro. sí, pues sí lo puedo Ya, compartir. entonces se comparte. Una traducción que hicimos, pues sí. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Ya. Estoy con dos dudas sobre el tema de Lilian y compañía. Que no me quedó claro, no sé si fue porque me despisté, si eran dos parejas que ya tenían familia o eran solo las dos parejas. O sea, como pareja. Son dos parejas que aún no tienen hijos ni hijas y están en búsqueda de alcanzar ese proyecto de vida. Así que todos los significados fueron asociados tanto a la homoparentalidad como tal y también a la restricción y a todos los obstáculos que surgen al momento de querer alcanzar la parentalidad. Entonces, por eso evidencian costos muy altos, una vulnerabilidad que en el día de mañana ese tercero que haya participado tanto donando un óvulo o produciendo una gestación subrogada o fertilización asistida o inseminación, todas las técnicas que se proceden siempre van a necesitar un tercero y se sentían en una situación de amenaza también de que esa futura persona pudiese demandar parentalidad porque en Chile la mujer que da un hijo, o sea que da luz, es considerada madre de manera inmediata. El padre es el que reconoce, la mujer se asume. Entonces ahí también había en la pareja de hombre una mayor dificultad. También eso se ve en el estudio, que las mujeres no evidencian tantas dificultades para volverse madres, pero sí presentan miedos en proyectarse en un futuro siendo familia monoparental, por las discriminaciones y prejuicios que pueden rodear a ese niño o niña y que ellas también lo toman como una lucha para toda su vida y siempre decían que para ellas la mejor manera de hacerse activa era mediante la educación, como les decían, donde mi niño Dios lo meta, voy a ir a reuniones y voy a tirar este discurso y como que va a ser una permanente problematización del tema y visibilización de la diversidad familiar en todos los espacios donde se habita. Entonces, en el caso de los hombres ya la lucha parte desde el momento en que le dicen a sus amigos, queremos ser padres, ya hay también una cuestión de género, ¿sí? O sea, se atribuye a que la mujer va a ser madre, pero que el hombre no. O sea, que el hombre tiene otro rol en la familia, no el de cuidado, sino el de proveedor. Entonces eso también se hace de una perspectiva feminista y de un enfoque de derechos. Y para sumar algo a lo que dice Lilian, cuando nosotros estamos pensando como en la metodología del seminario, dijimos ya, entonces dos parejas, una de hombre y una de mujer. Pero ya, con hijos, sin hijos, claro. Entonces, pensando en la información también que queríamos rescatar, que era esto de lo que significaba para ellos, y también el contexto de vulneración de derechos, pensamos que lo más ideal y pertinente era hacerlo con parejas que no tuvieran, pero que tenían el deseo. Ese era como uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los criterios de inclusión, exacto, que manifestaran el deseo. Y ahí hubo algo bien curioso también, porque para encontrar parejas de mujeres nos costó algo. Fue como una búsqueda bien ardua. Ahora que vamos acordándonos. De hombre no resultó tan complejo encontrar que quisieran, que tuvieran el deseo, quizás no hoy, pero sí en el futuro también, de ser padres. Pero en el caso de las parejas de mujeres se vio que costó harto encontrarlo porque en general no querían, no estaban en sus planes. Como a pensarlo siquiera, pues sí, también se dialogamos eso con la entrevista. Yo también se daban cuenta que parejas de mujeres que conocían también negaban esto porque querían también mantenerse eso como de que no, o sea, yo no soy mujer madre, también puedo ser mujer por mí sola, no tengo este rol asociado y tengo que cumplirlo. no hay que ser madre para ser mujer. Claro. Hombre y bio mujer, finalmente. Sí, Pero a propósito de que los roles están... Claro, para ver comparación el ser mujer y querer ser madre No y fue el ser casualidad. hombre y querer ser padre. No estaba pensado, fuimos una de hombre y otra de Fue para contrastar eso. Claro. Acá lo recibimos mucho, pero en el estudio se contrasta si la pareja mujer plantea esto, la pareja hombre plantea esto otro.
y en esa línea, para complementar un poco, es súper interesante la perspectiva de género, y ahora a propósito de lo que presentó la chiquilla, como que estoy volviendo a pensar en los resultados, y las miradas interseccionales también son muy interesantes en términos de, bueno, ustedes lo plantean al final, esto de nivel educativo, ¿no? Género, pero también hay otros elementos que no recuerdo si explicitamos, por ejemplo, establecer estas categorías hombres o mujeres cisgénero, como en términos de, como lo que dices tú. Yo creo que esas categorías tampoco no sé, o sea, no, pero en el fondo hacer la distinción entre mujeres u hombres trans y mujeres y hombres cisgénero, porque eso también yo creo que estamos un poco pensando en quién estamos entendiendo por hombre, qué estamos entendiendo por mujer. No creo que no, pero fue de esas tantas cosas que dijimos, esto da para otra Da para investigación. seguro. El tema de género era como... Bueno, o para el artículo lo precisamos. Por ahí, claro. Pero es súper interesante como pensarlo desde ahí también, desde esa mirada. Que nosotros definimos una pareja del mismo sexo, porque también no quisimos pareja homosexual, no, o sea, porque dentro de la pareja puede existir millones de orientaciones sexuales y no queríamos definir, entonces definimos más o menos centrado en la genitalidad, al final, bio hombre, bio mujer. Sí. Esta instancia es un poco también para reflexionar sobre su trabajo, conocer, divulgar un poco el gran trabajo que ustedes han hecho. Generalmente cuando uno investiga siempre tiene la intención o mientras hace un poco el marco, la metodología, incluso cuando uno ve los resultados, ustedes incluso han dado comentarios de que les va bastante bien. Si ustedes tuvieran que tener más tiempo y la posibilidad de investigar, ¿cuál es el siguiente paso? Como, ¿bajo qué metodología? ¿Qué le gustaría investigar? ¿Quedaron cortas? ¿Les sobró? ¿Cuál es, primero usted, Lilian y Vivi, un poco, cuál fue como la enseñanza de esta metodología y cuál es el siguiente paso y cómo vislumbrarlo haciendo un posgrado, haciendo algo, haciendo otra investigación? Cuéntame sobre eso. Particularmente en mi caso personal, yo sentí que este método biográfico narrativo me hizo mucho sentido. Desde la base, cuando uno llega a la UIT, dicen como el lenguaje construye realidad. Sí, construye realidad, pero también construye identidad, construye emoción, construye sentimiento, construye motivación. Entonces, al final, todo lo que uno construye es lo que moviliza. Entonces, y eso también en el activismo, particularmente el hecho de que una persona signifique algo como una lucha, te hace ser más activista, capaz en un espacio muy pequeño, como el de conversar con alguien, pero también un espacio más político. Y yo creo que desde la terapia ocupacional, personalmente yo creo que asumo un rol político. O sea, yo de verdad considero que para mí después de esta tesis fue como que no salgo nada con ser terapeuta ocupacional y estar en un box trabajando. Y no, o sea, yo considero que en todos los espacios de reunión que tengo en mi pega, me tiro como el rollo así como de, oye, pero miremoslos también desde otro punto. Entonces yo creo que eso fue lo que me dejó más a mí en la práctica la terapia ocupacional. Desde la ciencia de la ocupación, me gustó mucho el investigar desde esta metodología, porque siento que el vínculo que se construye con las personas es algo así maravilloso. Entonces yo creo que eso es lo lindo de las investigaciones del tipo más cualitativa, más desde los significados y las narraciones, que uno también se hace parte de esa lucha, como que se produce esa intersección, como decir, lo que a ti te pasa, a mí también me pasa, pero no te esperes. Se produce el vínculo comprometido. Se produce el vínculo comprometido, y eso yo creo que es lo que nos dejó, yo creo que a todas nuestras esfuerzos. Sí, yo creo que el vínculo que se genera te hace sentir que tienes un rol. O sea, no basta solo con el investigar, sino que también hacerse parte. Y súper interesante eso, y un poco de la ignorancia estoy hablando, pero ¿eso no podría llegar a sesgar un poco la investigación, ese vínculo? Sí. ¿Y cómo lo manejaste? Yo creo que el sesgo, nosotros en nuestra tesis lo planteamos, o sea, nosotros somos... esta tesis tiene propósitos de denuncia. Entonces, si yo me estoy denunciando una vulneración de derechos, se asume que yo estoy por el lado de los que denuncian, no el Estado que se está defendiendo, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso también, esta construcción que se hace de la investigación como
desde la objetividad, yo creo que para mí es casi imposible. Hasta lo más cuantitativo siempre va a existir un sesgo. La idea para lo cuantitativo es disminuirlo, pero para lo cualitativo yo creo que hay que referirlo y expresarlo y ser sincera en el momento de investigar y decir, ¿verdad? Yo investigué esto porque me interesa, porque yo sé que hay una vulneración de derechos. Yo sé que estas personas están sufriendo y yo sé que hay que hacerse parte de ser un espacio de denuncia. Entonces, sí, el sesgo en lo cualitativo por lo menos no fue tema. No importa, sí, esto sienten ellas, así lo percibo. Y además No, y de alguna manera, no sé si será, también entendiendo que, claro, un sonido de título, un trabajo también, claro, uno se vincula en las mismas entrevistas con las personas, comprende, puede ponerse un poco en el zapato de ellos finalmente, pues entienden mejor lo que les está sucediendo, pero aún así tengo memoria de que cuando estábamos escribiendo, estábamos seleccionando las citas que iban a ir, qué sé yo, y que también va tal vez como con la responsabilidad de hacer como un buen trabajo, igual teníamos esta cosa como un poco más distante en algunos casos, o sea, claro, estábamos comprometidos de la guata como por la causa, o sea, por supuesto, la vulneración de derechos no es algo que se deba silenciar, por algo quisimos trabajar el tema también, pues. Pero igual estábamos como en algunos momentos como desde fuera, o sea, ya nos conocemos, ok, nos vinculamos con su historia, pero ya, esto que dijeron acá, ya está. no puede responder, es cierto, pero no, pero claro, en el fondo igual hay como cierta objetividad también en el momento de hacer y que también es parte de la responsabilidad que uno tiene como investigador, pues. Perfecto. Un compromiso que uno asume. ¿Y ustedes, chicas, por el momento recién están iniciando este proceso? ¿Cómo van? ¿Cuál ya tienen un segundo paso? ¿A dónde quieren llegar ustedes con Si esta investigación? más tiempo, ¿Sí? aprendemos peor. Incluimos haitianas. Eso seguro. Porque, Ya. bueno, en la Puede ser más constitución- información también. Sí, claro, y se hacen contrastes. Hasta el momento estamos trabajando con una mujer colombiana y una mujer peruana, que nos han recibido súper bien y así como para los tiempos que tenemos del seminario de título, yo creo que estamos como justas. No alcanzamos a hacer más entrevistas, aunque quisiéramos, y aunque nos parecieran más útiles, creo que sería contraproducente, no tenemos más tiempo. Pero yo concuerdo harto con la Lili porque, bueno, nosotros también la idea es hacer las narrativas, entonces es un proceso que tiene mucha razón, o sea, y aparte, cuando uno les explicaba a ellas, o no sé si nos tocó mucha suerte o qué, pero ellas tenían toda la disposición de decirlo porque, bueno, no lo mencionamos, pero sí, ya está escrito, que también es nuestra tesis, o sea, nuestra seminario queríamos hacerlo así para que también fuéramos portavoces de ellas, para expresar que existen ciertas situaciones, porque a través de la teoría, de lo que hemos leído, o sea, de la bibliografía, hay como ciertas hipótesis de que sí, las personas migrantes, no es lo mismo ser migrante que ser chileno, hay discriminación, hay poco acceso, entonces eso también nos parece que poniendo desde la narrativa las voces de las mujeres, era como una denuncia a que están pasando estas cosas y que por eso tampoco no entrevistamos a 1000 mujeres, porque basta con la experiencia de unas cuantas personas para saber que esa experiencia es única, que es de ella y que si bien comparten a lo mejor elementos que a lo mejor no sé, bueno, no voy a decir nada de lo que nos han hablado, pero si comparten elementos igual son únicos y son procesos tan personales que a lo mejor cada persona lo vivió de tal forma, lo incorporó de tal forma, y yo creo que para mí no hubo problema hacer un estudio cualitativo porque esa era la idea. Y yo no iba a imponer nada, sino que lo que yo quería saber era exploratorio. Por lo tanto, lo que ellos me quieren decir y lo quieren explicar, y les dijimos también cualquier cosa que ustedes no nos quieran decir, ojalá no mentirnos, pero omitir información, cualquier cosa, porque es su experiencia del relato y nosotras lo estamos exponiendo y analizando igual desde la terapia ocupacional y todo. Y también es más amable la narrativa para leer, porque la ocupación ya de por sí es algo que es complejo explicarlo al resto del mundo que no estudia esto. Entonces la narrativa igual hace la lectura, la de las entrevistas, el porqué es más amable también para las otras personas. Una persona migrante que quiera leer nuestro estudio se va a sentir identificado, yo creo, a lo mejor más con las narrativas, que de repente preguntas que quizás no le harán tanto sentido porque tendrían que saberlo. Perfecto.
Y tú, Rodolfo, ¿cuál es tu siguiente paso como investigador en el área? Tú, bueno, estás siguiendo varios grupos, pero en cuanto al tema de lo que presentaste hoy día, ¿cuál Bueno, es un... primero que todo, me encanta escuchar a las chicas. Como que para mí la investigación, un poco eso, es como dejar solamente esto de pensar que estás buscando conocimiento, sino que también te involucras en el proceso, ¿no? Que estás investigando. Y me encanta escuchar porque eso es como lo que a mí también me pasa, ¿no? Cuando te involucras en los procesos. Y en el caso, y paradójicamente, en mi tesis doctoral yo no trabajé con gente. Trabajé con lo que la gente escribió, con libros antiguos, me costó un montón encontrar textos originales de Slade, de Tracy, de Meyer. Pero yo siento que eso me permitió entender esto que las chicas explican tan bien, que para mi gusto eso tiene que ver con la raíz de la disciplina, o sea, con la terapia ocupacional, que siempre ha tenido esta integración de la intervención, siempre ha hecho investigación. El tema de las narrativas es súper interesante desde la historia de vida. Es decir, yo desde mi tesis logré como reafirmarme más sobre la esencia de la terapia ocupacional, ¿no? Entonces cuando escucho a las chicas digo, claro, son terapeutas ocupacionales hablando de investigación, ¿no? Y desde un posicionamiento súper crítico, con la camiseta súper puesta, o sea, ellas tienen claro que la investigación no puede ser neutra, o sea, también una crítica y también a los paradigmas más hegemónicos de la investigación, ¿no? Entonces es súper interesante. Y en mi caso, desde estas críticas también, desde estas miradas, también he mirado mi tesis y he dicho, bueno, ¿y qué pasó en Chile, por ejemplo? ¿Qué pasó en Latinoamérica? Y mis predicciones de investigación, a ver, tengo como varias líneas, pero una principalmente tiene que ver con estudiar la terapia ocupacional acá en Chile también, desde una mirada feminista. Yo creo que eso sería súper interesante, porque también permite construir o identificar estas identidades nacionales, ¿no? O entendemos por nacional. Y al mismo tiempo también permite ir accediendo o comprendiendo qué significan o qué nos han significado las personas con las cuales trabajamos, ¿no? Es como, ¿qué estamos entendiendo por usuario, por persona, por la persona que estamos trabajando? Porque yo creo que también hay una forma en la cual tú te acercas a la investigación, te acercas a la intervención, que también depende mucho de lo regional, ¿no? Esto que Donna Haraway habla, ¿no? Sobre el conocimiento situado. Y yo creo que poco a poco, o sea, yo tengo más claro que hay una identidad particular, ¿no? Hay un posicionamiento particular, y escuchando la usted me queda súper claro. Y yo creo que mis líneas van a ir por allá, van a continuar trabajando el tema de la historia, todas las líneas feministas sobre género también es algo que me interesa muchísimo, en distintas variables, el tema del transaccionalismo, el tema de la interseccionalidad, las perspectivas de derecho. Yo creo que hay varios elementos ahí que se pueden conjugar y que yo creo que son súper pertinentes para la teoría, o sea, súper pertinentes para la teoría. Y por eso yo creo muy importante el ejercicio que hacen las chicas de tomar desde otras disciplinas, pero ellas finalmente traen esos elementos a la terapia ocupacional, no se quedan por allá como satélites, ¿no? Ellas toman los elementos, los aterrizan a la disciplina. Yo creo que eso es un tremendo valor, porque muchas veces yo siento que en la misma TO o colegas hacen investigaciones súper buenas y que me parece genial que sea así, porque tiene que ver con vincularse a otros campos del conocimiento y me parece perfecto. Pero creo que también tienen que haber colegas que hagan esa forma, ¿no? de traer estos conocimientos a la propia disciplina, de forma de ir reforzando la misma profesión. ¿Puedo complementar un poco la respuesta anterior nuestra? Es que lo tenemos también planteado como paso siguiente, sí. O sea, sí o sí queremos publicar nuestro artículo, y si eso es posible, después que sirva como insumo o como claro, como alguna especie de referencia para la nueva ley de migración que se está haciendo hoy día en Chile. No sé si alcancemos por eso. Si logramos llegar antes a alguien con nuestros seminarios, sería... O sea, es parte de lo que nosotros queremos hacer, que esto no quede solo en un seminario titular. Que lo vaya a leer mi mamá y quizás... Nosotros igual vamos a publicar este año, vamos a publicar 2 productos que salieron, el seminario mismo, que vamos a publicarlo si todo sale bien, este año en la revista Octaviana,
y el segundo, que fue una sistematización de todo el marco teórico, que ya es más largo, lo vamos a hacer en la revista gallega de la Constitución. Esos son ya los proyectos más definidos. Así que pronto van a poder pero intentan más grande. Entonces, para ir cerrando, les queremos dar las gracias a Rodolfo, aquí al Almendro, a Lilian, a la Vivi y a la Vivi por asistir, a las asistentes, a las personas que ya se fueron. Y eso, un aplauso. ¿Algún comentario? ¿No? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buena. Sí. Gracias.